La tabla dinámica refleja constantemente los datos de la tabla origen, pero se asume que el rango de datos no debe cambiar de tamaño. Pero ¿qué ocurre si el rango de datos de la tabla, es decir, el origen de datos, crece o decrece? Esta es una pregunta que seguro nos hemos realizado. En esta lección veremos un par de soluciones para este problema, pero para casos distintos. Cuando creamos una tabla dinámica, podemos cambiar el rango de sus datos de origen. Esto quiere decir que podemos expandir el origen de los datos de Excel para así agregar más filas de datos. Cambiar el origen de los datos de la tabla no significa que tengamos que hacer toda una tabla nueva o que debamos de acomodar los datos de otra forma. O podemos creer incluso que debamos hacer todo un nuevo archivo. Cambiar el origen de datos es algo sencillo que se puede lograr en cuestión de minutos. Imaginémonos que solamente con unos cuantos clics vamos a tener lista esa tabla dinámica. Sin embargo, si dichos datos son muy distintos, por ejemplo si llevan más o menos columnas, debemos considerar ahí la posibilidad de crear una nueva tabla dinámica. Podemos cambiar el origen de datos de una tabla dinámica a otra tabla de Excel o a un rango de celdas, o cambiar a otro origen de datos externo. A veces es probable que el origen de datos de una tabla dinámica haya cambiado de ubicación y ahora tengamos que considerar este cambio en nuestra nueva tabla dinámica. En nuestro caso tenemos la tabla dinámica en la hoja Informe TD1, el cual fue creado con los datos de origen que se encuentra en la hoja Datos Origen 1. Ahora deseamos añadir otros registros que se encuentran en la hoja Datos a los datos de origen de la hoja Datos Origen 1. A continuación, estando en la hoja Datos, lo que vamos a realizar es seleccionar el rango de datos que deseamos añadir al origen de datos, que en este caso es el rango que estamos seleccionando, y luego Control C para copiar. De esta forma estamos copiando los registros de la hoja Datos. Luego nos dirigimos a la hoja Datos Origen 1. Nos posicionamos al final de la tabla y luego Control V para pegar los registros de la otra hoja. Después de pegar los datos, nos dirigimos a la hoja Informe TD1, donde se encuentra la tabla dinámica. Visualizamos que la tabla no se actualiza con la nueva información, porque el origen de datos sigue siendo el inicial. Entonces debemos cambiar el origen de datos. Para realizarlo debemos seguir unos pasos muy sencillos para modificar el origen de los datos. Primero, hacer clic en cualquier parte de la tabla dinámica para que se activen las pestañas o fichas en la cinta de opciones Analizar tabla dinámica y Diseño. A continuación, hacer clic a la ficha o pestaña Analizar tabla dinámica. En el grupo Datos, hacer clic al comando o botón Cambiar el origen de datos. Se abre el cuadro de diálogo Cambiar origen de datos de la tabla dinámica, el cual permitirá ampliar o reducir o cambiar el rango de los datos de la tabla dinámica. Podemos visualizar que el rango con el cual está trabajando la tabla dinámica es hasta D50. Y ahora la información se encuentra hasta la celda D62. Es por eso que debemos cambiar el rango. Podemos escribirlo directamente en el cuadro de tabla o rango y cambiaremos en vez de 50, 62. O también podemos seleccionar nuevamente el rango completo. Si los datos que necesitamos agregar se encuentran en otra hoja de cálculo, debemos hacer clic sobre ella y seleccionar la tabla del rango. Y a continuación recién aceptar los cambios, haciendo clic al botón Aceptar. La tabla dinámica refleja el nuevo rango de datos que hemos especificado, con la información actualizada. Otro escenario es si la tabla donde están los datos de origen tiene formato de tabla de Excel, y eso no causa ningún inconveniente. El problema ya no lo es, puesto con tan solo aplicar ese formato a la tabla origen, y haciendo que nuestra tabla dinámica esté basada en ella, la tabla dinámica siempre tendrá como origen de datos la totalidad de datos, aunque hayan crecido o disminuido. Recordemos que para aplicar
un formato de tabla de Excel a un rango de celdas donde hay datos, tenemos que asegurarnos de que no hay celdas combinadas y de que cada columna tiene un título de encabezado. En la hoja Datos Origen 2 tenemos una lista de datos que vamos a convertir a tabla de Excel. Nos posicionamos en cualquier celda de la lista de datos y después, desde la ficha Inicio, en el grupo Estilos, hacer clic al comando o botón Dar formato como tabla. Ahora vemos que aparece una galería de estilos donde podemos elegir el que más nos guste. Luego de seleccionar uno de ellos, podemos confirmar los datos del cuadro de diálogo que aparece para crear la tabla. En este caso, que la tabla tiene encabezados, y luego clic al botón Aceptar. Ahora podemos apreciar que el rango de datos se ha convertido en una tabla de Excel. Aparecen en la parte superior los botones para filtro y le aplicó un estilo. Por último, sería recomendable dar un nombre a la nueva tabla de Excel. Lo podemos hacer desde la ficha Diseño de tabla, que se activa cuando convertimos un rango de datos o una lista de datos en tabla de Excel. La ficha contextual que aparece cuando tenemos seleccionada una celda de la nueva tabla aparecerá activa, vuelvo a repetir, siempre que hemos seleccionado una celda. Si seleccionamos otra celda que no esté dentro de la tabla de Excel, se desactiva y desaparece la ficha. Podemos ver a la izquierda de la ficha Diseño de tabla un campo para editar el nombre de la tabla de Excel. Podemos, si deseamos, cambiar el nombre o dejarlo en este caso así. Una vez realizado, debemos tener en cuenta que si ya teníamos la tabla dinámica construida y basada en el antiguo rango de datos, debemos decirle a Excel ahora que la tabla dinámica debe basarse en la nueva tabla de Excel. En este caso tenemos creado una tabla dinámica basada en los datos de origen 2. Como podemos apreciar, ya hemos creado la tabla dinámica. Ahora, en la hoja Datos Origen 2, que contiene la tabla de Excel, copiaremos los datos de la hoja Datos. Seleccionamos el rango, Control C para copiar, y luego nos ubicamos en la hoja Datos Origen 2, que contiene la tabla. Nos posicionamos en la última celda, que es la celda A51, y Control V para pegar la información. Podemos apreciar que a la hora de pegar, los datos se acoplan a la tabla y ahora forman parte de ella. Una vez realizado esto, debemos tener en cuenta que si ya teníamos la tabla dinámica construida y basada en el antiguo rango de datos, debemos decirle a Excel ahora que la tabla dinámica debe basarse en la nueva tabla de Excel. Para ello debemos dirigirnos a la ficha Analizar, Tabla dinámica, teniendo alguna celda de la tabla dinámica seleccionada, por supuesto. Luego, en el grupo Datos, hacer clic ahora al comando Actualizar. Ahora visualizamos la tabla dinámica con los nuevos datos que se añadieron a la lista de origen de datos. Si tenemos que construir desde cero nuestra tabla dinámica, tan solo tenemos que hacerlo normalmente, seleccionando como origen de datos nuestra tabla de Excel. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre tablas dinámicas.